Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. Polinca, líderes en bolsa de seguridad para el traslado de valores y documentos. 800 Noticias. Forum, supermayorista, compra más, ahorra más. Romanos Food. ¿Qué nos viene el 28? ¿Qué nos viene después del 28? Para hablar de eso y mucho más, hoy tenemos al doctor Andrés Caleca, él es dirigente político, expresidente del CNE. Bienvenido. ¿Cómo estás, Emilio? Un placer. Gracias. Doctor Caleca, la oposición va a cantar fraude, la oposición va a cantar fraude, la oposición va a cantar fraude. Si uno piensa mal, bueno, puede pensar de que se está preparando un fraude. Y entonces cuando la oposición diga, hay fraude, ajá. Yo te lo dije. Yo te lo dije. ¿Hay posibilidades de un fraude en estas elecciones? Bueno, lo primero con respecto a la manipulación política del tema, ¿no? La oposición no tiene sentido que vaya a hacer un fraude, porque también el chavismo acusa, no, quienes van a hacer fraude es la oposición. Primero, la oposición no tiene cómo hacer fraude, porque no controla ninguno de los resortes del poder. El Consejo Nacional Electoral es una institución absolutamente cooptada por el partido de gobierno. Y en segundo lugar, el que está ganando no hace fraude, ¿no? Y la oposición, según todas las encuestas en Venezuela, la candidatura de Edmundo González, por lo menos, tiene... Las encuestas creíbles están hablando, Emilio, de casi un 30% de diferencia en este momento. Es una diferencia casi insoslayable. Ahora bien, ¿cuál es la situación real? Mira, yo he planteado, hay que diferenciar entre el Consejo Nacional Electoral como institución, que ha sido degradada, como dije, cooptada por el gobierno. Hoy es una especie de ministerio de elecciones de Maduro, o una oficina electoral del PSUV. Y eso es una cosa, y el sistema automatizado de votación, escrutinio y transmisión de los resultados, que es otra. Es decir, el sistema automatizado de votación. Yo no confío en el CNE, no puedo confiar en el CNE porque es un CNE en primer lugar nombrado violando la Constitución, dominado totalmente por militantes del chavismo, cuando la Constitución dice que los miembros del Consejo Nacional Electoral tienen que ser ciudadanos independientes de toda militancia política. Es decir, forman parte de una parcialidad que está en juego. Luego su burocracia, toda la burocracia del CNE, burocracia en el mejor sentido de la palabra, el funcionariado del CNE, son todos militantes del PSUV. Ahí votaron a todo el mundo. Mira, yo fui presidente del CNE en el año 99. Ahí no queda nadie de lo que fue una burocracia electoral formada a lo largo de los 40 años previos de la República Civil Venezolana. Ahí votaron a todo el mundo. Había muchas personas que pudiéramos denominar como institucionales, que claro, eran personas que pasaban gobiernos adecos y copellanos, y seguían ahí porque se debían a la institución. Técnicos electorales, reconocidos en toda América Latina. Mira, cuando América Latina se democratizó, cayeron las dictaduras del Cono Sur y de Centroamérica, la institución por excelencia que asesoró a todos esos países para crear las autoridades electorales en Brasil, en Argentina, en Centroamérica, fue el Consejo Supremo, se llamaba Consejo Supremo Electoral Venezolano, que tenía un gran prestigio continental. Bueno, todo eso se acabó. Hoy en día, repito, esa es una oficina electoral del gobierno que en esta elección pretende reelegirse. Imagínate, fíjate tú Entonces, qué difícil. Vuelvo a mi pregunta, ¿hay posibilidades de un fraude? Hay posibilidades de que el Consejo Nacional Electoral haga lo que ha hecho, un fraude continuado al proceso electoral. Pero quiero hacer mis diferencias, porque mira, un proceso electoral no es solamente el día de votación. El nombre lo dice, un proceso, es desde el día 1 que se convocan las elecciones hasta que se totaliza. Pasando por las postulaciones. Bueno, todo este proceso ha sido fraudulento. Mira, vamos a empezar por aquí. Las elecciones se adelantaron 6 meses a lo que correspondía. Al adelantarse en 6 meses, ¿qué condujo? Que el cronograma electoral se constriñó violentamente. Entonces, por ejemplo, el registro electoral, que es lo más importante en una elección. Mira, la gente cree que lo más importante en una elección es el candidato. No, son los votantes. ¿Quiénes votan? Bueno, el registro electoral se abrió en Venezuela realmente por 27 días nada más. Y en consecuencia, hoy tenemos 4,5 millones de venezolanos en el exterior que no van a poder votar. Que no pueden votar porque no le dio la gana al CNE que votaran. 2 millones aproximadamente de votantes que han migrado internamente en Venezuela, que no les dio chance de actualizar sus datos y que tampoco van a votar. 3 o millones. gente que migraron, porque también conozco muchas personas que aparecen votando en municipios que jamás han visitado ni siquiera.
Por eso. Ayer hablaba con una persona que la migraron para Tucupita. Bueno, me dice, Emilio, yo jamás he estado ahí. Sí, no sabe dónde queda. No sabe ni dónde queda. Pero fíjate, eso es un tema adicional, pero te estoy hablando de la realidad del registro electoral como que si no hubieran hecho más nada. Pero ya vamos a eso. 3 millones de nuevos votantes que no están inscritos en el registro electoral. Todo eso por la negligencia del Consejo Nacional Electoral. Ya eso es una actitud poco transparente, una actitud violatoria de la Constitución, porque los venezolanos tenemos derecho a votar a partir de que cumplimos 18 años, pero el Estado tiene la obligación de garantizar y facilitar ese derecho. Esos venezolanos que están en el exterior no han dejado de ser venezolanos. Estén o no estén legalmente en el país donde estén, siguen siendo venezolanos. Ni el zuliano que vivía en Machique y se mudó a Piguerote dejó de ser venezolano. Y el CNE jamás facilitó que él pudiera cumplir su derecho, al contrario, pusieron obstáculos. Aparte de eso, le quitaron las tarjetas y la denominación política a los partidos más importantes de este país. Apenas quedaron 3 tarjetas, por ejemplo, como lo sabemos todos, para votar por el Mundo González. Pero no solo eso, la tarjeta de la manito, la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, la casita y la tarjeta del MPD, que es la que más se ve, que es por la que yo voy a votar, por cierto, valga la propaganda, porque esa fue la gente que me apoyó a mí en la primaria, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Bueno, no solo eso, que solo 3 tarjetas, sino que cuando un ADECO ve la tarjeta de Acción Democrática en el tarjetón, no es la tarjeta de ADECO. Cuando ve la tarjeta de COPEI, no es la de COPEI. Cuando ve la tarjeta de PJ, no es la de PJ, ni la de Voluntad Popular. Fíjate la trampa. ¿Eso es o no es fraude? Mira, es una campaña. Y al mismo tiempo facilitaron la entrada de partidos políticos. Uno cuando ve ese tarjetón, nuevo, rarísimo. Partidos que jamás hicieron vida en las elecciones pasadas. Hubo un partido que el último día de postulaciones de candidatos, un partido que lo legalizaron en la mañana para que pudiera, un domingo en la mañana, legalizaron el partido para que pudiera inscribir un candidato. Todo ese tipo de cosas, ¿no? De entrada. Ahora, fíjate todo lo que viene después. Tú lo acabas de señalar. En el lenguaje electoral eso se llama gerrymandering, que es mover los distritos, los centros electorales para manipular los votos, ¿no? Bueno, mira, estos han creado 30.026 mesas electorales, de las cuales casi 15.000 son nuevas mesas electorales en su ubicación. ¿De dónde? Disgregando a la gente, ese amigo tuyo que ahora vota en Tucupita, que nunca ha ido a Tucupita, pero infinidad de personas que en la misma ciudad la han movido para otros centros electorales. La primera recomendación que yo le hago a los venezolanos es que el día antes incluso de ir a votar, es decir, el día 27, revisen su estatus en el Consejo Nacional Electoral, porque no se sabe. En la página del CNE metan su cédula y vean si todavía siguen votando donde están. Donde estaban, porque todavía están cambiando. Mira, por cierto, que valga la aclaratoria, porque la persona me lo preguntaba, pero yo no puedo cambiar eso. Sí, puede ir a Plaza Venezuela y cambiarlo, pero ya no le va a cambiar para este proceso, ya no va a tener efecto para este proceso, sino para los venideros. Para después. Fíjate tú, bueno, nuestra candidata, chicos, mira, nosotros elegimos nuestra candidata, 2,5 millones de venezolanos, elegimos a María Corina Machado. No puede ser candidata. Dijimos, bueno, si no es María Corina Machado, ponemos a Corina Yori. Tampoco, no han explicado, el CNE no ha explicado por qué no pudo. No se pudo Corina Yori. Cosa que nos llama, y lo he hecho en otros programas, poderosamente la atención, porque eso igualmente puede funcionar aguas abajo en venideras elecciones. Claro, imagínate. Elecciones a gobernadores. No le da la Caleca gana. Candidato a gobernador de Miranda, no me da la gana que Caleca sea candidato. ¿Por qué? Porque no me da la gana, pues, punto. Búsquense otro. Ese es el CNE. ¿Se puede confiar en ese CNE? Por supuesto que no. Ahora, esa es una cosa. Y otra cosa es el sistema automatizado de votación. ¿Qué es el sistema automatizado de votación? Bueno, cuando usted llega, esa máquina que usted ve ahí, una máquina en la que usted vota en la máquina, esa máquina al final del proceso escruta los votos, hace el escrutinio, suma y resta, suma, distribuye, emite un acta y transmite. Ese sistema, que por cierto, mucha gente piensa que esa es una cosa que inventaron los chavistas. La votación automatizada, yo no creo en eso, pero eso lo inventaron los chavistas, no es así. La automatización del proceso electoral venezolano es anterior al chavismo. De hecho, yo estuve en el Consejo Nacional Electoral, que fue el primer Consejo Nacional Electoral elegido por el extinto Congreso de la República en el año 1997. Chávez era abstencionista en esa época, no se ocupaba de elecciones. Y el país llegó al consenso de que había que automatizar el proceso electoral. Desde entonces, Emilio, yo no sé ya cuántas elecciones se han hecho, cientos de elecciones, a lo largo de todos estos 27 años ya de ese proceso.
Y todas esas elecciones se han auditado, se auditan antes, durante y después del proceso electoral. En esa auditoría participa el CNE, participa el PSUV y participan todos los partidos de oposición. Nunca jamás se ha demostrado que una máquina haya contado más votos de los que están en la caja, ni que una máquina haya transmitido más votos o menos votos de los que efectivamente... Porque haya transmitido algo distinto de lo que está ahí en la caja. Pues. A lo que está en la caja y en el acta. Eso nunca se ha demostrado. Eso no quiere decir que sea imposible que haya un hacker que se meta. Hasta los bancos los hackean algunas veces, ¿no? Que son los sistemas más seguros. Pero en Venezuela eso no ha ocurrido hasta ahora y nadie ha podido demostrar. De hecho, en estas elecciones, el 28 de julio, el 51% de las mesas electorales se van a contar manualmente después que termine el proceso para verificar. En un sorteo aleatorio. Eso estadísticamente le da mucha credibilidad al proceso. Yo te digo... Porque tú no puedes abrir las cajas que solamente te salgan sorteadas las cajas que no tienen problema. No tiene sentido, pero además me parece exagerado. Sí. 51%, eso es casi ir a un segundo conteo manual. Claro. Pero bueno, cuando yo fui presidente del CNE, que hicimos las elecciones, nosotros auditábamos el 18% de las cajas, que es suficiente, imagínate, una muestra estadística. Pues. Bueno, aquí decidieron un 51%, está bien. Lo importante es que la gente tiene que tener confianza en eso. ¿Dónde no debe confiar? En el CNE. Porque ¿qué ha hecho el CNE? ¿Cuáles han sido los dos grandes fraudes reconocidos y demostrados en Venezuela en los últimos años? El que hizo la extinta presidenta del CNE, Tibisay Lucena, en aquella Asamblea Nacional Constituyente ilegal que convocó Maduro en el 2017, donde votaron aproximadamente 2 millones de personas, y la señora Lucena después leyó un boletín, que vaya usted dónde lo sacó, que decía que habían votado 8 millones de personas. En esa época la gente, dueños del sistema de automatización, era una empresa que se llamaba Smartmatic, que la había traído Jorge Rodríguez a Venezuela. No, sin licitación ni nada. Se fueron del país. Se fueron corriendo, Emilio. Dejaron una deuda aquí de 160 millones de dólares. Dijeron, no me pague, pero yo me voy de aquí. Claro, porque es una empresa que tiene intereses en otros países. Los tipos se fueron espantados. Y ahorita, chico, nuestro Elvis Amoroso, que acaba en el referéndum actual presidente del CNE, decir que se habían votado 10 millones de personas. En el referéndum del Esequibo, que todos sabemos que no votó ni 1 millón de personas. ¿Por qué fueron posibles esos dos fraudes? ¿Por qué fue posible que la señora Lucena leyera un boletín de totalización distinto a lo que dijeron las máquinas, o Elvis Amoroso hiciera lo mismo ahora? Porque la oposición no participó en esos procesos, ni en uno ni en otro. No tenía testigos en ninguna parte. De manera que, independientemente de lo que dijeran las máquinas, como tú no sabías qué fue lo que dijeron las máquinas, puedes decir cualquier cosa. Lo que le dio la gana. Por eso el secreto está. A mí me dicen, oye, pero si tú no confías en el CNE, ¿por qué vas a elecciones? Porque yo confío en la fuerza nuestra, la verificación nuestra. Nosotros tenemos nuestro candidato, Edmundo González, y todos los candidatos tienen derecho a tener un testigo en cada mesa electoral. Por eso yo he dicho, el mantra, la instrucción para el domingo, ni una mesa sin testigo. Eso es lo que tiene que lograr la oposición venezolana. Ni una mesa sin testigos. Ahora, ¿qué puede pasar? Hay 30.026 mesas en más de 15.000 centros. ¿Qué puede pasar donde no hayan testigos de oposición? No me lo respondan. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio hoy con el doctor Andrés Caleca, expresidente del CNE. Fue candidato en las primarias. Conoce estos procesos ampliamente y dejamos una pregunta al aire, doctor Caleca. 30.026 mesas en más de 15.000 centros de votación y hay mucha especulación, sobre todo en esas mesas, en esos centros de una mesa, ¿no? que están en la zona más lejana de la urbe y entonces ahí los chavistas que están ellos solitos pueden empezar a darle a la maquinita y si no... ¿Qué pasa en esos centros donde no hay
testigos de oposición? ¿O qué puede pasar en esos centros? Sí, bueno, fíjate la descripción, tú mismo has descrito la situación. Esto es como una pelea de boxeo, donde uno de los boxeadores va, tú sabes, completico, y el otro, que somos nosotros, la oposición, va con una mano amarrada. Pero además, el otro boxeador que tiene las dos manos sueltas, en una tiene una manopla. Eso es el CNE. Bueno, ¿qué pasa en una mesa donde no hay testigos? Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la mesa está integrada no solo por los testigos, sino también por 3 ciudadanos, miembros de mesa, que fueron sorteados aleatoriamente. Si el sorteo funcionó efectivamente aleatoriamente, esos 3 ciudadanos deben ser más o menos parejos. Uno debe ser, de acuerdo a las encuestas, uno debe ser favorable al gobierno y 2 favorables a Edmundo. Pero este CNE ha puesto problemas también con los miembros de mesa. Todavía están cambiando miembros de mesa, esto es un desastre. Pero bueno, la pregunta concreta: ¿qué pasa si una mesa queda sola, una máquina queda sola exclusivamente con puros chavistas allí? ¿Cuáles son los peligros? El peligro de que empiecen a votar, que existía antes, se logró minimizar en esta oportunidad, que empiecen a votar por los que no votaron, que empiecen a darle la maquinita. Eso se ha minimizado porque gracias a las exigencias de la oposición, en esta oportunidad, el cactahuella que activa la máquina está integrado al propio hardware y al propio software de la Hace falta una huella que no haya votado para activar el sistema. Para activar el sistema. Y luego que si esa huella por alguna razón no coincide, etcétera, la mesa para poder, no es autónoma la desactivación, tienes que llamar al centro electoral. Hay todo un procedimiento que dificulta ese proceso. Allí no creo que haya mayores problemas. El problema estaría precisamente, por ejemplo, en que una mesa abandonada, sin testigos de la oposición, de alguna manera impidan que la máquina funcione y vayan al proceso manual, porque el proceso manual sí permite votar. O declaren que la máquina no funcionó. No funciona, la echan a perder, lo que sea. Sí. Esa es una opción, difícil, pero existe. Y la más peligrosa es el voto asistido. Es decir, una mesa absolutamente de chavistas. Los chavistas vienen amenazando, chicos, a su propia gente. Lo hemos visto por las redes sociales, alcaldes, jefes de departamenticos de algún ministerio, que terminan siendo más dictadorcitos que Maduro mismo, ¿no? Amenazando a su gente, no, tienes que tomarle foto al voto para yo saber que tú votaste. Eso está prohibido por ley, no por Careca ni por la oposición venezolana. La ley electoral y los reglamentos electorales impiden tomar fotos dentro del recinto de votación. No permitas que nadie saque un celular. Ese es el papel de los testigos y ese es el papel de los miembros de mesa. Si no hay testigos, eso pudiera ocurrir. El voto asistido. El voto asistido es un derecho que tienen los venezolanos que por alguna razón tienen alguna discapacidad y no pueden ejercer el voto. El venezolano no pierde su derecho al voto porque sea invidente, por ejemplo, o porque, vamos a ponerlo más entendible, porque el tipo, un accidente y perdió las 2 manos. Bueno, tienes que poner la huella, no tengo huella. Bueno, necesito que me asistan para votar. Ese derecho de votante no lo pierde. Y él tiene derecho a ser asistido por una persona de su confianza. Esa persona puede ser un hermano, puede ser un amigo, incluso si no tiene nadie, puede pedirle a alguien de la mesa, mire, ayúdeme a votar. Pero lo tiene que decir el elector. Pero es muy importante. Los que asisten, nadie puede asistir a más de un elector. Sí. No puede haber un lazarillo de esos que se ofrece para estar llevando gente. Sí. Un tipo que se dedica, como esos tipos que se dedican a estacionar los carros. Sí. No, eso no existe. Sí. O un tipo detrás ahí del paraván pendiente de asistiéndote, ¿no? Entre comillas. Eso es lo que puede pasar si no tenemos testigos, si la mesa está sola. Y eso es lo que busca el chavismo. Pero el chavismo, con estos centros que creó el CNE, con estos centros que creó en misiones de vivienda, en las sedes de la VC, chicos, incluso en organismos policiales y militares, hay mesas electorales en esta oportunidad. Por allí me dijeron, yo no sé si será verdad, pero alguien me denunció, mira, la mesa tal del 23 de enero queda en el piso 5 de un apartamento. Bueno, ¿qué buscan con eso? Que la gente no vaya a votar, chicos, que la gente se inhiba de votar. Porque esta es la primera campaña electoral presidencial que yo conozco en la historia de Venezuela, donde el Consejo Nacional Electoral, comportándose como, repito, como oficina del PSUV, se ha encargado de crear todas las trabas para que la gente no vote.
Fíjate tú, no ha habido una sola campaña del CNE llamando a votar a la población. No ha habido una sola campaña del CNE en su momento llamando a los jóvenes para que se inscribieran en el registro electoral. No hay una campaña de información de ningún tipo. Y pareciera haber un interés en que participe la menor cantidad de gente posible. ¿Por qué? Porque el PSUV sabe, Emilio, mira, y todas las encuestas lo ratifican, que no pasa de 3,5 millones de votos. Con mucha suerte puede llegar a 4. Con mucha suerte, yo no lo creo. ¿Qué es la única alternativa que tiene? Intentaron dividir a la oposición con unos candidatos allí que al final entre todos no suman ni el 5%. El 1%. Sí, es lamentable la situación, ¿no? Bueno, eso no le funcionó. Perdieron esos reales. ¿Qué es lo único que les queda? Tasajear los votos contrarios. Que en vez de 7 millones de votos, bueno, la abstención aumente notablemente por eso, porque este amigo que mandaron a votar para Tucupita no irá a votar. Y así cientos de personas. ¿Cuántas serán? No lo sabemos. Pero tasajeando los derechos, tasajeando la oportunidad, haciendo complicado el proceso electoral, y todavía faltan días. Todavía ahora, estamos por ver otras cosas. Este es un proceso que es sumamente fácil, es un solo voto, la gente tardará, el que está claro, porque entiendo que la mayoría de los electores ya están claros por quién votar a estas alturas del partido, y van, votan, es un voto que puede ejercer en 30 segundos. En el simulacro el promedio fue 43 segundos. Ah, bueno, un minuto, pues un minuto ya es una cantidad de personas importante habrá votado, y deberíamos tener un boletín temprano. ¿Usted vislumbra un boletín temprano? Mira, yo lo dije en estos días en una declaración de prensa. Si a las 10 de la noche, 11 de la noche, suponiendo que las mesas cierran a las 6 de la tarde, porque eso ha sido la instrucción del CNE, las mesas cerrarán a las 6 de la tarde o hasta que haya un elector en la cola. Vamos a suponer que cierran a las 6 de la tarde. El sistema automatizado en Venezuela permite, si cerraron la mesa a las 6 de la tarde, que a las 7 de la noche más tardar tengamos los resultados oficiales de la elección. Y si usted ve, yo lo he dicho, que son las 10, 11 de la noche, 1 de la mañana, y Amoroso sube por aquella rampa, baja el pasillo. Y unos pasillos. Están haciendo trampa. Están haciendo algo. Porque eso no se justifica. Mira, en el año 1999, mira todo lo que ha cambiado la tecnología. En el 99 no habían estos teléfonos inteligentes. La internet estaba empezando, tal y qué sé yo. Cuando yo era presidente del Consejo Nacional Electoral, la última elección que yo dirigí, que fue el 15 de diciembre del año 99, la gente no se acuerda de eso. Yo sí, porque bueno, era el protagonista. Ha sido la única vez en la historia que un presidente, acuérdate que cuando tú vas a leer el boletín, el CNE convoca una cadena nacional. Bueno, la única vez en la historia que el presidente del CNE en esa cadena nacional, era yo el presidente del CNE, comenzó la cadena diciendo buenas tardes, porque era de día, y nosotros teníamos los resultados, el 90% oficiales. No había caído la noche, y era una elección como esta, de un solo voto, porque esta es una elección de un solo voto. Es decir, imagínate una elección Asamblea Nacional, alcalde, no, este es un solo voto. A las 7, 8 de la noche ya debe haber una tendencia irreversible. Mira, Brasil, acaban de hacer las elecciones manuales, México, manuales, votaron 70 millones de personas, 90 millones de personas, manuales. A las 10 de la noche, 90 millones de personas, había ya el resultado electoral. Ahora, me vas a decir tú que con un sistema automatizado como este, con los avances tecnológicos que hay, con los anchos de banda para transmisión de datos, de un solo voto por elector, nosotros debiéramos tener, Emilio, todos los electores pudiéramos tener, si al CNE le diera la gana, los resultados en tiempo real en cada quien en su celular, con abrir la página del CNE si la liberaran. Sí. Yo pudiera saber inmediatamente cuánto votaron en mi mesa, apenas la máquina transmita. Sí. No, inclusive hay países que tienen esto en tiempo real, en la medida que se van escrutando votos, va saliendo, es súper emocionante. Ojalá tuviéramos eso. Doctor Caleca, en el 99, que no había esto, nosotros teníamos una pantalla gigante abajo en el CNE, donde estaba toda la prensa, y iban viendo cómo iban transmitiendo las máquinas. Claro. Hay mucha gente que dice, que me ha dicho, Emilio, yo no veo a Maduro entregando, yo no veo al chavismo entregando el poder. ¿Qué le queda? Faltan 5 días, 5. ¿Qué le queda al chavismo por hacer en estos 5 días? Bueno, porque ahí está, bueno, hemos dicho hasta la saciedad,
que la tarjeta, la manito, que la van a anular, que el mundo, que tal. Bueno, ya quedan 5 días. ¿Qué vislumbra que pudiera pasar en estos 5 días? Mira, lamentablemente el chavismo es un movimiento cuya lógica es incomprensible para mí. Yo lo tengo que reconocer. Yo trato de aplicarle, ¿qué haría yo si estuviera en el papel del chavismo? Y entonces pienso lo que yo haría y nunca la pego. El chavismo hace otra cosa. O sea, el chavismo tiene otra lógica. Entonces, bueno, es una incertidumbre muy grande. ¿Qué es lo que tiene el país en este momento? ¿Qué palabra define a Venezuela en este momento? Incertidumbre. ¿Tú crees que hay derecho a eso? Un país en el siglo XXI, una elección para elegir presidente de la República, es la cosa más natural del mundo. Por supuesto que hay ansiedad y tal, pero este estado de indefensión, de no saber lo que va a pasar, que tiene la gente, el comercio absolutamente paralizado, es impresionante. La gente no quiere gastar ni un centavo porque no sabe lo que va a pasar. Bueno, eso te demuestra el carácter antidemocrático del chavismo. El presidente amenazando con un baño de sangre si pierde las elecciones. Por cierto, que antes le decían... Interesante las declaraciones de Lula, ¿no? Sí, pero es muy importante. En torno a eso le dice, mira, no hay baño de sangre, ¿verdad? Aquí se ganan y se pierden elecciones. Si ganas te quedas y si pierdes te vas y te preparas para otras elecciones. No, el presidente de la República amenazando al país con un baño de sangre. Por cierto que aquí que tú sabes que todos lo cogen, antes le decían mentira fresca, ahora le dicen baño de sangre. Baño de sangre, ¿dónde anda? Una cosa lamentable, ¿no? Lo que le ha dicho Lula, y que es la lógica, mira, si el chavismo pierde las elecciones, reconozcan, no es el fin del chavismo, no es el fin del chavismo. Se comienza en Venezuela un proceso de transición. Además, imagínate esta locura de país, que aún ganando Edmundo González la presidencia, como creo que va a ganar, él recibe el poder dentro de 6 meses. Venezuela va a entrar en un periodo inédito de 2 presidentes. La transición más larga que ha habido de la historia. 2 presidentes, un presidente electo y un presidente en funciones. Bueno, tienen todo el tiempo del mundo para negociar una salida honrosa. Mira, el candidato con más opción que Edmundo González lo ha dicho hasta la saciedad: señores del chavismo, nosotros no vamos a un gobierno de venganza, no vamos a ir con resentimiento. Venezuela es de todo. En todos sus mensajes lo ratifica. Incluso María Corina Machado, en su discurso ayer, creo que estaba, ¿dónde que estaba María Corina ayer? En Monagas, ¿no era? Bueno, Maturín. En Maturín. Ese fue su discurso. En Venezuela cabemos todos. El chavismo que cree que va a desaparecer porque salga del gobierno. Por supuesto, ese concepto de partido-gobierno, esa imbricación absurda que han hecho ellos antidemocrática, desaparecerá. Oye, pero construye tu partido, conviértete en una fuerza democrática real, porque tienes un espacio en la política venezolana. Ahora, doctor Caleca, ya para finalizar, vienen unas elecciones en los Estados Unidos. Recientemente, esta misma semana, el presidente Biden ha dicho que no va a participar y le deja, aparentemente, Kamala Harris va a ser la candidata que va a enfrentar a Donald Trump. A Venezuela, ¿qué le conviene más? ¿Donald Trump, Kamala Harris? ¿O eso va a depender de quién gane las elecciones en Venezuela? Mira, pero quiero que piense en Venezuela. Sí, mira, 2 cosas. Primero, un comentario. Esta mañana revisé muy temprano las noticias. Pareciera ya que Kamala Harris ha reunido los votos suficientes como para controlar la convención demócrata sin problema. Es decir, que la candidata sería Kamala Harris. Ahora, ese es un punto. Ahora, la pregunta... Creo que Michelle Obama sería la única que pudiera disputarle ahí. Parece que no hay ningún interés de Michelle Obama. Nadie ha manifestado eso. Y por lo que veo, todo el partido ha ido apoyando a Kamala Harris. Vamos a ver. Bueno, ok. Pero la pregunta es: ¿qué le conviene a Venezuela? A Venezuela le conviene que los Estados Unidos sea un aliado sincero y real para la democratización del país, pero que no se inmiscuya en los temas internos de Venezuela. Esa es la verdad. La oposición venezolana, nosotros, la oposición venezolana, tenemos que resolver el problema del chavismo nosotros. Y el problema con el chavismo, nosotros. Yo agradezco muchísimo todos los aliados internacionales que hemos tenido,
Los Estados Unidos en primer lugar, la Unión Europea. Agradezco muchísimo al presidente Lula sus declaraciones de ayer. Todo eso es de agradecer. Pero el problema de los venezolanos es de los venezolanos. Y lo tenemos que resolver nosotros los venezolanos. Cuando tú oyes en algunos sectores de la política extrema de los Estados Unidos, nosotros vamos, al ganar nosotros las elecciones, se acaba Maduro, pues nosotros vamos a resolver ese problema. Señores, nos dejan que lo resolvamos nosotros, por favor. Porque yo no me voy a ir a los Estados Unidos a resolver el problema de los Estados Unidos. Eso no es algo fácil, porque Venezuela en ese tablero, pues, en algún momento lo convirtieron en un peón de varios países, varios países. El gran culpable es este gobierno. De Rusia, de China, entonces se meten los Estados Unidos, los gobierno cubanos. Y el anterior. O sea, todavía los venezolanos nos preguntamos por qué Chávez peleó con los Estados Unidos, que era su primer comprador, su primer cliente, su mejor cliente de la industria petrolera, y salió a ir para allá a insultarlo y que aquí huele a azufre, ¿te acuerdas? Sí. Siguiéndole los pasos a Fidel Castro. Una cosa absurda. Entonces metieron a Venezuela en un tablero mundial que entonces todo el mundo mete las manos aquí o quiere meter las manos aquí. Los rusos, los cubanos, los iraquíes, los chinos, los americanos. Yo he dicho, cuando era candidato a la presidencia en las primarias, yo decía, mira, nosotros necesitamos para recuperar el país el capital extranjero, venga de donde venga. A mí no me interesa si es chino, si es cubano, los cubanos no tienen real, por supuesto, no va a ser cubano, si es americano o si es de Londres, de donde sea. Para recuperar el país necesitamos la inversión extranjera y la inversión privada nacional. Pero la política venezolana la dirige y la tiene que dirigir Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, doctor Andrés Caleca, y con palabras de invitación a participar en estas elecciones nos despedimos. No importa por quién usted vaya a votar, pero vaya, participe. Lo que deducimos aquí es que pueden falsear los votos, pudieran falsear los votos, es dificilísimo, pero pueden falsear los votos de la gente que no vaya a votar. Si usted va a votar, esa huella está ahí, ese voto está ejecutado, ese voto no lo pueden cambiar. Entonces vaya y vote. Y recuerden que este programa, las personas que se conectaron tardíamente, lo pueden ver en YouTube, colocan Conversando con Emilio, entrevista al doctor Andrés Caleca, y ahí pueden encontrar esta y todas las entrevistas que hemos hecho hasta este momento. Será entonces hasta otra oportunidad que estaremos nuevamente conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. Polinca, líderes en bolsa de seguridad para el traslado de valores y documentos. 800 Noticias. Forum, supermayorista. Compra más, ahorra más. Romanos Food.